Una película que ha aparecido en Netflix, una película polaca de Jan Komasa de 2020 que se llama Hater o The Hater, que vendría a ser el odiador. Más allá del valor cinematográfico de la película, creo que es una película muy buena para indagar algunos aspectos centrales de la subjetividad de la época. Yo recuerdo, hay un canto de la Divina Comedia, un pasaje dentro de la parte del infierno, cuando trata el tema de la envidia, que hay alguien que dice, y fui más feliz con el daño ajeno que con el bien propio, ¿no? Dice que encontré más satisfacción en el daño ajeno que que en el propio bien. Bien, donde el sujeto no quiere estar bien él, sino que su felicidad está en la ruina del otro. Y esto uno lo ve por ahí en un determinado tipo de, digamos, de sector político. Cuando digo sector político no me estoy refiriendo a un sector político si de la izquierda o de la derecha. Es algo que podemos encontrar tanto en la izquierda como en la derecha. La persona que vota por odio, la persona que no tiene nada propio que defender, que no defiende nada, que no tiene ningún modelo, que no adhiere a nada y que no lucha por adhesión a algo, por un modelo de sociedad o por una reivindicación, sino que vota o actúa por odio a lo que sea. Puede ser un grupo, una política, etcétera, etcétera, no importa. Bien, lo interesante del personaje de la película, yo no voy a spoilear nada, eh, pero es interesante subrayar dos rasgos del personaje. Uno es el cinismo, y acá por cinismo entiendo, uno puede tomar la palabra cinismo en un sentido positivo, es decir, de los filósofos de la antigüedad, los filósofos cínicos, que hacían valer la verdad del goce eh, contra lo que era el careteo o el fingimiento de la sociedad. Es decir, el cínico era alguien que detrás de los llamamientos a pelear por la patria y vayamos a la guerra para defender esta causa noble, el cínico era alguien que decía, en realidad esto lo que están buscando es guita o alguien está buscando decir, algún negocio, no hay ninguna causa noble detrás de eso. O sea, tenía un sentido contestatario y rebelde ese cinismo. El cinismo moderno, el cinismo actual, no tiene ese signo, el cinismo moderno es totalmente acomodaticio y acorde al sistema, un sistema que hace del consumo el único objetivo de la vida y que ha hecho de la felicidad personal, pero la felicidad personal entendida como capacidad de consumo, no hay otro valor más que el goce propio. Y bien, y esto, el cinismo de este personaje reside justamente en esto, que el sujeto busca su propio goce, su propio éxito personal, es lo que acá en Argentina llamaríamos un trepador, pero también muestra cómo la importancia que tiene en nuestra sociedad moderna la imagen social, y sobre todo la imagen social en las redes, y el poder de las redes para construir o destruir una imagen social. Pero lo interesante es que muestra cómo el sujeto moderno es un sujeto igual a su imagen social, donde más allá de la imagen social pareciera que no hay nada o no queda nada, como si la imagen social fuese el todo de la persona. Esto es una visión general. El otro rasgo interesante que uno tiene que destacar en este personaje es que es un pobre tipo.
Cuando digo un pobre tipo, no estoy diciendo que sea digno de lástima. Es alguien débil, y no me refiero a debilidad eh, física o debilidad de carácter, sino débil moralmente. Es una persona sin principios, pero no solamente sin principios, sino que es una persona sin interioridad, sin una posición propia en la vida. Hay una gran vacuidad en el personaje, algo que nos recuerda un poco a la visión que pinta Hannah Arendt de Eichmann en su trabajo Eichmann en Jerusalén, y habla de la banalidad del mal. Habla de cómo alguien, un pobre tipo, un pobre imbécil, o alguien vacío, una persona vacía, una persona que actúa como un robotito, eh, bien, con mucho poder y en medio de una maquinaria de odio, puede causar un daño impresionante. Hablar de la banalidad del mal no es exculpar, decir, a la persona o decir es un pobre tipo, no quiere decir que no se lo haga responsable de los crímenes que, que cometió o que comete, es decir, porque el personaje de la película, vamos a ver que, bueno, es un personaje que hace cosas terribles, verdaderamente terribles. Entonces muestra cómo las redes sociales son un espacio de canalización del odio, cómo las redes sociales están hechas para destruir la imagen del otro, y esto es común a la derecha como a la izquierda, a sectores conservadores como a sectores progresistas. Podemos tener el lawfare, las fake news, bien, las operaciones, o podemos tener que un presidente dice, bueno, esta mujer debe ser culpable porque la gente de su provincia dice que es culpable, ¿no? Entonces, si la gente dice que es culpable, entonces es culpable. Bueno, pero no hay mucha diferencia entre ese principio como principio y, bien, desde cierto progresismo, la práctica del escrache mediático, del linchamiento mediático, eliminando el principio de presunción de inocencia. Si te escrachamos, bueno, entonces sos culpable porque te escrachamos y porque las redes dicen que sos culpable, entonces sí, sos culpable. Una práctica que también uno ve en el progresismo y que no se diferencia en cuanto a principios o en cuanto a ética, o yo diría mejor en cuanto a no ética, respecto de estas prácticas de la derecha del uso de la noticia falsa, o de las condenas o de las prisiones preventivas sin condena previa, bueno, porque porque la gente dice o porque nos parece que fulano es un chorro, entonces es un chorro. Esto me recuerda eh, el principio que se ve en las redes sociales, también muestra cómo hay como una contabilidad de la imagen. Esto lo han trabajado muy bien. Hay un episodio de la serie Black Mirror que se llama Nose Diving o sería Caída en Picada, que está muy bueno, que muestra cómo uno vale según la cantidad de likes que acumula, según la cantidad de me gusta que acumula, uno eh, vale o es alguien en la medida en que uno tiene una imagen en ese gran espejo que es las pantallas y las redes, entonces uno es alguien. Si uno eh, pierde esa popularidad o esa imagen popular, ahí es donde nosotros tenemos suicidios de adolescentes, ¿no? Pueden ser suicidios de adolescentes, de chicas que sienten que su imagen no tiene éxito, no cosecha el éxito, todos los likes de Instagram o de Facebook o de lo que sea, no cosecha, es decir, los likes, o la imagen también le puede pasar a un varón, o la imagen de un varón, cuando hay páginas en los colegios secundarios específicamente dedicadas a
escrachar varones. Bien, que por lo menos es una práctica problemática cuando se trata de menores de edad, ¿no? Porque estamos hablando de estudiantes del secundario. El tipo del secundario es una práctica problemática, pero sobre todo decir en la adolescencia, donde hay una inseguridad, donde podríamos decir que todo adolescente es un grupo de riesgo. Bien, eh, el tema de que la identidad de uno quede pendiente de la imagen social, esto es lo que Lacan llama orden de hierro, en la clase del 19 de marzo de 1974, la función de lo social como un orden de hierro y que lo social es lo que me sostiene. Yo me sostengo únicamente, es decir, de la imagen que tengo ante los demás. Entonces esto muestra una vida muy vacía. Y el personaje de la película es alguien que lo que más aterra de él es su vacuidad y su parasitismo, cómo él parasita las vidas de otros, nutriéndose de las vidas de otros, y cuando digo las vidas de otros es las imágenes de otros, la popularidad de otros, es alguien que busca, es decir, una popularidad mediática, y es como si esa popularidad mediática lo fuese todo. Y detrás de eso, detrás de esa imagen que él busca construir, eh, detrás de eso sí, no hay nada. Y esto recuerda un poco a algo que está señalado por Lacan y algo que está dicho por Borges también, cuando Borges dice que los imbéciles y los canallas son dos gremios afines. Y cuando Lacan dice también que muchas veces un débil analizado o un débil un poquitito avispado o avivado puede llegar a ser un canalla. Como eh, el carácter fundamentalmente envidioso del mal, fundamentalmente envidioso y odiador, porque además tenemos que atender a la etimología de la palabra envidia, que viene de invidere, de ahí que la idea del mal de ojo o la cintita roja que se ponen muchos, es decir, contra la envidia y que sería como una especie de pararrayos, de amuleto, ¿no? Como que esta cintita roja se chupe las miradas malignas de los otros, que me proteja del mal de ojo de los otros. Bueno, justamente el ojo del envidioso es un ojo maligno, es un ojo que quiere destruir la imagen del otro para apropiársela, para nutrirse vampíricamente de ella, porque digamos que el envidioso es un ser que eh, no tiene identidad propia, no tiene una posición propia en la vida, no tiene interioridad, no es alguien que ha logrado afianzar su deseo u orientarlo en una determinada dirección. Es alguien que va a la deriva persiguiendo espejismos, destruyéndolos, odiándolos y apoderándose de la fama de esos espejismos. La película realmente se las recomiendo porque muestra muy bien eh, cierto perfil, digamos, cierto perfil de alguien que no tiene perfil, digamos, o por lo menos no tiene un perfil interior. Puede tener imagen, pero no tiene algo, no hay interioridad, es decir, en la persona. Y también ilustra muy bien el uso de las redes sociales como herramienta de manipulación, porque este personaje es muy hábil utilizando las redes y las manipula para manipular a la gente, para lograr lo que quiere y para aprovechar, para nutrirse y exacerbar, es decir, el odio de las personas para destruir a otros. Entonces, cómo encuentra un modo de hacer con su odio eh, y de hacer con su odio y de aprovechar el odio de los demás.